Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Estamos jueves de oración, damos una prédica y a las 9 de la noche nos juntamos a orar cada quien desde su hogar. Así que si gustas participar como iglesia en general, pues tenemos peticiones de oración para la iglesia en general y podemos mandarte una lista de ellas para orar a las 9 de la noche. Si gustas participar, me mandas tu número y con gusto te las envío por WhatsApp. Vamos a ver un tema hoy, pues realmente que nos debe de confrontar, ¿no? Nos debe de ayudar mucho para ver si estamos realmente en lo que el Señor ha dispuesto como su voluntad, ¿no? Así que vamos a orar primero antes de iniciar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, con nosotros y nos has permitido llegar hasta esta hora de la tarde, Señor, con salud, con fortaleza, con ganas, Señor, de predicar tu palabra, con ganas de que mucha gente escuche, Señor, tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo obre, Señor, en mí para que esta palabra, Señor, sea dirigida por ti, Señor, sea palabra tuya. Y que las personas, Señor, puedan tener ese corazón dispuesto, Señor, ese corazón receptivo a tu palabra, a tu evangelio, Señor. Bendícelos, Señor, edifica a los que ya te conocen, Señor, y obra en las personas que aún no, Señor, para que ellos puedan ver la necesidad urgente de ser rescatados por ti, Señor. Glorifícate en sus vidas, Señor. Te pedimos por doctores, enfermeras, paramédicos, camilleros, todas esas personas que laboran en los hospitales, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor. Ten misericordia de las personas que están en los hospitales también padeciendo esta enfermedad y otras enfermedades, Señor. Señor, dales oportunidad, Señor, para que ellos puedan escuchar tu evangelio. Usa, Señor, úsanos para que tu evangelio llegue a ellos, Señor, y que vean que no solo se trata de salvar la vida terrenal, sino esa vida eterna, Señor. Esa alma, ¿a dónde se irá, Señor, si no te conocen, Señor? Gracias, sabemos que vas a obrar. Ponemos en tus benditas manos esta prédica en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces estamos en jueves. Y vamos a iniciar con una pregunta. De hecho, es una pregunta el nombre del tema, que se llama ¿estamos preparados o no para la llegada del Señor? ¿Estamos preparados o no para la llegada del Señor? Y tenemos que entender que la iglesia en general lamentablemente está dormida espiritualmente, y no todos los que van a la iglesia que dicen ser cristianos lo son. Y pues el Señor Jesucristo habló en Mateo de mencionó tres parábolas con un fin. Y ese fin era que estemos preparados. Que estemos preparados, que no estemos dormidos como iglesia. ¿Por qué? Porque la venida del Señor Jesucristo, o sea, su llegada es sorpresiva. Es sorpresiva y no sabemos ni el día, ni la hora. Y tampoco sabemos ni el día, ni la hora de nuestra propia muerte. Así que este tema nos va a llevar a razonar, nos va a llevar a hacer conciencia si estamos preparados como cristianos, ya sea pues al final de nuestra vida o al regreso, que es al final de los tiempos, ¿no? Y también para que hagan conciencia los que aún no tienen ese encuentro con el Señor Jesucristo, que aún no han rendido su vida, porque tenemos que entender que para poder estar en Cristo, para poder ser salvos, tenemos que rendir nuestra vida. Pero no solo es decir rendir, ya lo hemos explicado anteriormente y espero que a través de esta prédica podamos entenderlo, ¿no? Entonces tenemos que hacer conciencia de esto. Vamos a leer esta parábola y se llama la parábola de los talentos. Si puedes acompañarme a leer en Mateo capítulo 25, el Evangelio de Mateo capítulo 25, y vamos a leer del 14 al 30. Y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos.
Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Terminamos este texto. Aquí es una parábola que se llama la parábola de los talentos, y es la que nos va a servir, ¿no?, para poder entender lo que el Señor quiere decir. ¿Qué quiero decir con esto? Que las parábolas del Señor no solo son unas parábolas normalmente, sino que traen mensajes espirituales. O sea, que no solo es entender lo que el ejemplo está dando, sino la ilustración de lo que es espiritual, el fin por el cual se está dando este ejemplo ilustrativo, ¿no? Así que el Señor menciona talentos, pero no se refería a esos talentos que por la gracia de Dios hemos recibido. Por ejemplo, tenemos habilidades, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona, por decir, hace algo correctamente y dices, wow, mira, lo hizo muy bien. O sea, esta persona tiene talento, tiene la habilidad para esta área, ¿no? Esas habilidades tenemos que entender que vienen por la gracia de Dios, pero no se está enfocando en esto exactamente. Así que esta gracia de Dios es un regalo que Dios nos da habilidades para que podamos desempeñar, pero Él se estaba refiriendo a talentos, pero no a estos talentos. Tampoco se estaba refiriendo a esos talentos que muchos llaman, por ejemplo, los dones que el Espíritu Santo da cuando alguien se convierte a Cristo, cuando alguien rinde su vida a Cristo, sino que se refería al Señor a una unidad monetaria. O sea, se refería a algo valioso, algo costoso, algo de gran valor que era para los judíos, ¿no? Entonces, estaba el Señor de alguna manera comparando el reino de Dios con esta parábola de alguna manera enfocada en el dinero, ¿ok? Pero no quiere decir que se enfocara en eso, sino que era esta parábola enfocada en talentos, en dinero, con un significado espiritual, que es lo que tenemos que entender. Él decía, el reino de Dios es como, es decir, es como, y empieza a relatar la historia. Un hombre que se iba a ir lejos y que antes de partir da instrucciones a sus siervos y sobre sus bienes obviamente les iba a encargar, ¿no? Entonces esta parábola también va a mostrar, tenemos que entender que va a mostrar, aparte de que nos va a dar algo espiritual que aprender, también nos está abriendo el corazón el Señor acá en esta parábola. O sea, está mostrando su amor, está mostrando la misericordia que tiene por nosotros, porque obviamente lo está ilustrando y nos está advirtiendo, ¿no? Y estamos viendo su cuidado para que no perezcamos. Así que este hombre que llaman acá amo de 3 siervos, pues francamente representa al Señor Jesucristo, que obviamente se fue lejos después de que resucitó. Recuerden que murió, resucitó, subió al cielo y está a la diestra del Padre, pero vendrá, hará su llegada el día menos esperado por su iglesia. Entonces, en los tiempos del Señor Jesús existía una relación entre amos y esclavos. Y lo mejor que podía hacer un amo con su dinero cuando se iba a ir por mucho tiempo, pues era ser selectivo. Seleccionar bien a ciertos esclavos para darles el dinero y dejarlos que hicieran su mejor esfuerzo en lo que le pertenecía al amo, ¿no? Y esto nos debe recordar que nosotros, pues obviamente no somos la excepción. Esto también va para nosotros. Tenemos que entender que no somos dueños de lo que tenemos. No somos dueños de nosotros mismos, de nuestro ser. El Señor nos ha confiado todo, desde la vida, las habilidades, los hijos, las cosas materiales, pero no somos dueños de ellos, sino que somos administradores de ello. Y nos ha confiado todo esto para que
de alguna manera efectuemos esa mayordomía, que es la administración, pero que se haga correctamente. Es por eso que nos ha dado capacidades, habilidades para hacerlo correctamente, ¿no? Entonces el Señor, tenemos que entender que no nos ha dado algo que nosotros no podamos atender. O sea, por ejemplo, tenemos un ejemplo en Éxodo, capítulo 18, donde está Moisés, pues ya en el desierto con los israelitas. Y pues Moisés tenía un ministerio muy, muy grande, eran más de 2 millones de personas. Y era algo muy difícil que Moisés pudiera dirigir todo esto, porque aparte de que ellos eran muy difíciles, aparte de que ellos andaban quejando, pues obviamente estaban en un lugar con dificultades extremas, se puede decir así, porque era un desierto. Entonces había quejas sobre la falta de alimentos, según ellos, aunque no faltaba nunca, pero ellos se quejaban. Las quejas de la falta de agua, aunque no faltaba, pero también se quejaban. Tenían techo, tenían todo, tenían la protección de Dios, pero aún se quejaban. Entonces, 2 millones punto 3 se puede decir que se ha calculado que eran personas, y él tenía que lidiar con estas personas en ese desierto. Entonces podemos ver que era un ministerio muy grande y una responsabilidad muy grande que si nos la dieran a nosotros diríamos no podemos dirigirlo como Moisés lo hizo. Pero tenemos que entender que el Señor no te va a dar algo que no puedas sobrellevar. Estas personas venían a Moisés todos los días porque venían a quejarse, venían a recibir consejo, y podemos imaginarnos las grandes filas esperando para ser atendidas por Moisés, para que Moisés pues de alguna manera escuchara sus quejas, sus comentarios, ¿no? Y pues también podemos imaginarnos a Moisés de cómo habría quedado después de atender al día a suficientes personas, porque yo creo que eran demasiadas, y Moisés pues obviamente se tomaba el tiempo para atenderlos. Pero un día llega su suegro, llega junto con sus 2 hijos y con su esposa Séfora, y se percata de la situación en la que se encontraba tensional, ¿no? Era una exageración, porque era muy tensional lo que estaba viendo el suegro, y le dice a Moisés que ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estás haciendo, Moisés? Vas a morir y vas a de alguna manera hacer que el pueblo pues perezca igual. Te voy a dar un consejo, le dice el suegro a Moisés, y que Dios te ayude. Esas son las palabras que utilizan, ¿no? Y que Dios te ayude. Está diciendo que el consejo no está sustituyendo a Dios, ¿ok? Solo te voy a dar un consejo, pero si es de Dios, que Dios te ayude. Está bien que enseñes la palabra de Dios, los secretos de Dios. Está bien que los guíes, le decía el suegro, pero de esa manera lo que vas a hacer es colapsar. O sea, te vas a enfermar, te vas a morir, y ellos también. Sería mucho mejor si eligieras entre el pueblo, dice Moisés, a hombres temerosos de Dios, hombres que sean maduros, con capacidad y honestidad. Nombra a jefes que tengan la capacidad de atender a grupos de 1000, otros que tengan la capacidad de atender a otros grupos de 100, a otros que tengan la capacidad de atender a otros de 50 y otros de 10. Personas que estén siempre disponibles, que tengan disposición para recibir y para resolver todos esos conflictos, ¿no? Pero las cosas más graves, le dice el suegro a Moisés, esas pues que te las traigan a ti. Cuando se presente algo difícil, grave, que te las traigan a ti, y de esa manera te van a ayudar a llevar tan tremenda carga para que la tarea no te resulte extrema y sea más fácil. Y Moisés siguió las recomendaciones de su suegro porque sabía que venían de Dios, y funcionó. ¿Por qué? Porque su suegro era un hombre de Dios. Entonces tuvieron mejor calidad de vida. Moisés obviamente menos peso, menos estrés, aunque él dirigía todo, pero obviamente delegó, ¿no? Entonces podemos notar que todo lo que el Señor te puede dar es de acuerdo a la capacidad que te ha dado. Él te ha dado una capacidad, te ha dado una habilidad, y tú tienes que de alguna manera ser productivo con lo que te da, ¿no? Ahora, dice acá en nuestro texto, el amo seleccionó cuidadosamente, o sea, que le dio los talentos a sus siervos, seleccionándolos, y se fue, no cualquiera, sino seleccionándolos, y se fue lejos. Dice, a un siervo le dio 5 talentos. Este está en el versículo 16, por si quieres verlo. Y este hombre, de acuerdo a su capacidad, pues obviamente tenía una capacidad que Dios le había dado, que Dios le había confiado. Dice que lo trabajó, que se esforzó, que lo duplicó. O sea que ya eran 10 talentos. En el versículo 17 dice que al otro le dio 2 talentos. Y este hizo lo mismo, se esforzó, lo duplicó. O sea, ya tenía 4 talentos. Y al tercer hombre se le dio 1 talento.
Recordemos que esto va de acuerdo a la capacidad de cada uno. Este hombre que le dieron un talento también tenía capacidad, pero no reaccionó igual que ellos dos. No lo trabajó, no se esforzó, solamente que hizo, tuvo temor y dice, lo enterré y lo escondí. Entonces podemos notar que el amo les había encargado, dijimos que es dinero, ese ejemplo es de dinero, y se dice que para poder obtener esta cantidad, un talento te iba a llevar prácticamente un año trabajando, o sea, salarios de todo un año, ¿no? Así que estamos viendo que no le encargó cualquier cantidad a cada uno, sino una suma de mucho valor. Entonces todos habían recibido una gran cantidad de dinero y este que tenía un talento, pues debía manejar el dinero de acuerdo a las capacidades y habilidades que Dios le ha dado. Debió de ser productivo con él. Y esto quiere decir que el Señor obviamente nos ha dado a todos, no hay uno que no, sino a todos nos ha dado capacidades, aptitudes, nos ha dado la oportunidad de alguna manera para hacer las cosas como Él quiere. O sea, no hay uno que diga, bueno, a mí no me dio la oportunidad del Señor, nos ha dado las oportunidades. Entonces, este hombre debió hacer algo bueno con eso que le habían dado, que era dinero, y vemos que pues no lo hizo. Cada uno de los otros dos hizo con el dinero como le pareció correcto. Negociaron, les fue bien, ganaron. Ahora bien, estamos viendo que este hombre no. Y tenemos que entender también que este ejemplo está enfocado en que les dieron dinero. Y el dinero debemos entender que representa cosas. Por ejemplo, representa tiempo, representa aptitud, representa diligencia. Y todo esto el Señor te lo da. Sin embargo, este hombre no lo utilizó. Porque en cualquier lugar donde vayas, que te vayan a, por decir, a contratar en un trabajo, te van a pagar por tu tiempo, te van a pagar por tu aptitud, te van a pagar por tu diligencia. O sea, ya sean 6 horas, ya sean 8 horas, ya sean 10 horas, ya sean 12 horas, te van a pagar porque eres apto, porque tienes la capacidad para realizar adecuadamente el trabajo que te están ofreciendo. Pero también te van a pagar, y es muy importante señalar, porque eres diligente. O sea, tu tiempo, tu actitud y tu diligencia. Y diligencia es una persona que sin esperar que le digan qué hacer, toma iniciativa para hacer las cosas y las hace bien y las hace con prontitud. Lo mismo cuando le dan una orden, las hace inmediatamente y también las hace bien, no mal, sino bien. Entonces la diligencia aquí es muy importante. El Señor está mostrando mucho la diligencia porque puede haber gente, y de hecho hay gente, ¿no?, que puede ser apto, que puede ser competente, capacitado, con tiempo, pero que no es diligente. Aunque sepa y tenga, por decir, el perfil, pero no es diligente. No se mueve, solo se queja, espera que le den instrucciones y aun cuando le dan instrucciones, lo hace cuando quiere. Entonces no hay diligencia, solo se ve algo que es pereza. Y en esta parábola vemos que estas dos personas no tenían esa pereza, sino que realmente hicieron algo con ellos, utilizaron bien su tiempo, sus aptitudes, fueron diligentes. Pero esta tercera persona estamos viendo que tenía pereza, fue negligente, tuvo temor, pero fue negligente porque tuvo el dinero, tuvo el tiempo, tenía la aptitud, tenía la capacidad, pero no fue diligente en usarlo. Entonces hay muchas personas en este mundo que dicen, a mí no se me dio la oportunidad que se le dio a fulanito, porque si se me hubiera dado a mí, otro gallo cantaría, o sea, otra cosa hubiera sido. Pero no es verdad, no es así, es una mentira. Cantarían 1000 gallos y sería la misma situación negligente, porque hay pereza. Entonces Dios da a todos las oportunidades, pero yo creo que no todos están siendo diligentes y vemos esta pereza y esto termina en negligencia. Y por esa negligencia pues se pierden las oportunidades y empiezan las excusas, que por mi mala suerte, por culpa de mi mamá, por culpa de mi papá, o por culpa de mi esposa, o por culpa de mi esposo, o porque le caí mal, y empiezan a culpar, y después de culpar a toda la gente, se cansan de culpar a toda la gente, y empiezan a culpar a Dios. No me ayuda Dios, Dios no me ama, no está presente para mí, se ha olvidado de mí, ¿dónde está ese Dios? Y así sucesivamente. Entonces tenemos un tiempo de vida muy corto y eso debemos de palparlo. Debemos palparlo y creo que mucha gente no está haciendo conciencia con lo que está sucediendo alrededor de sus vidas. Tenemos que palparlo. Debemos de dejar de alguna manera de culpar a Dios y ver que realmente
el Señor nos ha dado lo suficiente. Tenemos que aceptar que desde que nacemos y morimos, el Señor nos ha dado las oportunidades de hacer algo con lo que nos ha dado. Entonces, ese tercer siervo, como muchos, incluso nosotros lo hemos hecho, no quiso hacer lo correcto. No fue diligente porque él era capaz de hacerlo, pero prefirió ¿qué? Enterrar lo que se le había dado. Lo que el Señor le confió, lo enterró. O sea, no hizo nada con él. Y tenemos que ver algo. Nosotros, como seres humanos, no vivimos porque nosotros quisimos, sino que Dios nos ha confiado la vida. Dios nos ha confiado la vida de nuestros hijos. Dios nos ha confiado habilidades. Y todas las cosas materiales que tenemos, Dios lo ha permitido por algo. Entonces, no terminemos siendo como este siervo negligente, sino haciendo lo que nosotros de alguna manera nos ha correspondido hacer. Porque si hacemos lo que este siervo hizo con ello lo que quiso, o sea, lo enterró y punto, pues obviamente vamos a terminar como él. Vamos a terminar como él. El hombre debe recordar que hay una confianza recíproca en Dios. O sea, Dios te da la confianza, te da algo y tú tienes que, de alguna manera, honrarlo. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Adán y Eva. Adán y Eva en el Edén se le había dado pues el privilegio de cuidar el jardín del Edén. Los animales, fructificar, gobernar la tierra. Ellos tenían que ser recíprocos con Dios. O sea, tenían que honrar a Dios recíprocamente con el buen manejo de todo. O sea, siendo diligentes. ¿Por qué? Porque tenían las actitudes, tenían las habilidades. El Señor le había dado todo lo que necesitaban para poder manejar eso que Él les había encargado. En esta parábola también estamos viendo que ese amo confió sus riquezas a estos siervos que tenían con qué responder. Tenían las habilidades, sabían cómo manejar. Solo tenían que hacerlo, tenían que ser productivos, tenían que ser recíprocos, no defraudando al amo. Entonces este hombre, el primero vimos que duplicó sus 5 talentos, lo duplicó a 10. ¿Por qué? Porque fue honesto, porque fue diligente, honró la confianza de su amo al igual que el segundo. Y esto del primero y el segundo, porque hay muchos que dicen, bueno, a mí no me ha dado algo grande para que yo pueda pues hacer algo con ello, ¿no? Con lo que te ha dado Dios, confórmate y ten contentamiento con lo que Dios te ha dado, pero sé un hombre diligente, un hombre honesto, honra la confianza de Dios. Entonces el tercero, este sí de plano no honró la confianza del amo, el amo le confió sus riquezas y este hombre no fue recíproco, no honró esa confianza. Entonces tenemos responsabilidades, nos muestra que tenemos responsabilidades que se nos han confiado. Tenemos que ser recíprocos y honrar la confianza de Dios con lo que nos ha dado, con lo que nos ha confiado. ¿Y cómo debemos hacerlo? Aquí nos está mostrando que tenemos que ser productivos para el reino de Dios. Aquí vamos a ver enseguida la enseñanza espiritual. El Señor nos ha dado de alguna manera la posibilidad de ser salvos. Y para los que son salvos debemos honrar la confianza de Dios que nos ha dado, siendo productivos en su reino. No se limita solo al dinero, sino que se enfoca en el reino de Dios. Él está comparando con esta parábola de los talentos, está comparando el reino de Dios. Y todo debe ser enfocado en el reino de Dios. No se trata de nuestras necesidades. El Señor conoce nuestras necesidades, pero Él nos ha enfocado a que nos enfoquemos en su reino. Él ha dicho que lo demás vendrá por añadidura. Sigamos el consejo, ¿no? Para que podamos de alguna manera enfocarnos en lo que Él nos está enfocando. El Señor lo ha dicho en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 18. ¿Cuál es el enfoque? Llevar mucho fruto. Entonces Él quiere que nuestra vida produzca mucho fruto y que estemos ocupados en sus negocios produciendo mucho fruto para Él, para el Rey. No en nuestros asuntos egoístas. Pero también nos lleva a estar preparados para su llegada. Así que vemos 2 puntos importantes: que nos ocupemos produciendo mucho fruto y estar preparados para su llegada. Y no hay excusas porque nos ha dado las habilidades, nos ha dado la capacidad, nos ha acercado el reino, está frente a nuestras narices. O sea, podemos volver a Dios, podemos venir a Dios por Cristo. Entonces, no hay excusas. No hay excusas porque tenemos todo a la mano. Y un ejemplo que
que podemos tomar para ilustrarlo también es una parábola que está anterior a esta, que es la de las 10 vírgenes. Aunque estaban allá todas las vírgenes, no todas tenían aceite. Habla de 5 que sí y 5 que no. Lamentablemente, las que no tenían aceite, pues no pudieron entrar. Y esto representa que tenían el Espíritu Santo, pero las que sí tenían aceite pudieron entrar con el novio a las bodas del Cordero. Entonces recordemos que el novio va a venir por su novia, que está de alguna manera ocupada produciendo. Nos ha dado una responsabilidad, tenemos que producir y tenemos que estar preparados, como esa novia preparada. Porque Efesios capítulo 5, versículo 27 dice que vendrá por ella que esté limpia, que esté sin arruga, que esté santa, que esté sin mancha. Entonces tenemos que estar produciendo, ocupados produciendo el fruto. Entonces debemos estar de alguna manera listos para su llegada, pero también debemos estar preparados por si llega nuestra muerte. No solo esperar, pues Él va a venir. No, ¿qué tal si nos alcanza? ¿Qué tal si nos alcanza durante el día la muerte? Recuerden que todos tenemos un tiempo de morir terrenalmente, pero vivir en la eternidad, eso es inevitable. Eso es inevitable. Entonces lo preocupante es dónde viviremos por la eternidad. ¿Para qué lugar nos estamos preparando? Nuestra vida de alguna manera muestra para qué nos estamos preparando. Quiero que vayamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Vamos a ver hasta el 13. Y que nos enfoquemos un rato allá. En el capítulo 3, versículo 10 de segunda de Pedro dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pedro está hablando fuerte. Dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y empieza a decir lo que va a ocurrir. Ahora, creo que todos, no hay uno que no tiene el conocimiento de que un ladrón jamás va a avisar cuando te va a robar tu casa. Entonces, tenemos el entendimiento de que de sorpresa te pueden robar y punto. Ahora, Pedro está comparando esto con la venida del Señor. Está diciendo que el Señor llegará de manera sorpresiva. Y junto con esa llegada, dice que todas las cosas, por ejemplo, casas, edificios, plazas hermosas, parques, museos, todo lo que la gente está atesorando, dice acá que será quemado, será deshecho. Y en el versículo siguiente, en el 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, vuelve a reafirmar Pedro. O sea que debemos estar conscientes y debemos, los cristianos al menos creemos que esto va a ser verdad. Que todas esas casas, todos esos autos, todas esas joyas, todos esos teléfonos, todas esas tablets, todas esas computadoras, todo ese dinero, dice acá que tanto se ama, será deshecho. Será deshecho. Y si esto es real para ti, porque para los cristianos sí es real, dice ya en el mismo versículo 11, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, si nosotros creemos en esto que va a suceder, ¿cómo no nos vamos a arrepentir? Porque sabemos que va a venir algo tan fuerte y el Señor nos está advirtiendo, tiene misericordia de nosotros. Entonces, ¿cómo no vamos a arrepentir? ¿Cómo no vamos a buscar obedecer a Dios? ¿Cómo no vamos a rendir nuestra vida al Señor? ¿Cómo no vamos a dar fruto? ¿Cómo no voy a ir a congregarme? ¿Cómo no voy a llevar el evangelio a todos lados? ¿Cómo no voy a hacer algo para el reino? Para que podamos estar listos en su venida. Entonces, estas cosas son tremendas y muchos sabemos que en verdad pasarán, pero es muy difícil para mucha gente, o sea, lo pueden estar escuchando ahorita, pero no lo quieren recibir. O sea, es solo escucho por escuchar, como si fuera una película. Lo tenemos en nuestra cabeza, pero no queremos creerlo en nuestro corazón. Como dice el dicho, no ha caído el 20. Y hasta que pase algo, va a caer el 20, pero va a ser demasiado tarde. Entonces es importante que hagas conciencia, porque si nos enfocamos en vivir de esta manera que Pedro nos está diciendo acá, santa y piadosa, entonces estaremos haciendo lo que dice Pedro en el siguiente versículo 12 de su segunda carta, capítulo 3. Dice, esperando y apresurados. O sea, el apóstol Pedro lo menciona así porque esto es urgente. O sea, es urgente y esto estaríamos haciendo si creyéramos en verdad que esto pasará.
Y Dios nos ha dado todo para que diligentemente vayamos a Él en arrepentimiento y fe. Y Dios nos ha dado todo para que caminemos en santidad. Y Dios nos ha dado todo para hacer mucho, mucho por el reino de Dios. O sea, mucho fruto. Mucho fruto. Entonces, aquí estamos viendo que Cristo es el dueño de los talentos. Y va a venir. Pero no dijo cuándo. O sea, puede ser en cualquier momento su llegada. Podría pasarnos en su venida, antes de su venida, algo antes, un infarto fulminante, un accidente, una enfermedad como el COVID, un cáncer. Entonces la muerte nos puede sorprender al igual que la llegada del Señor. Entonces debemos estar preparados, como dice Pedro, esperando y apresurados. El versículo 12 dice, para la venida del día de Dios, del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Imagínate, eso es tremendo, ¿eh? Todo quemado, todo deshecho, todo fundido, y no creamos que es ciencia ficción. Esto es verdad, esto va a ocurrir y nosotros no podemos hacer nada para sobrevivir a ello. Pero el Señor nos puede salvar. Y el versículo 13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esto es para las personas que fueron diligentes, que se enfocaron en ir en arrepentimiento frente al Señor, que se ocuparon en esa salvación con temor y temblor, como decía Pablo, produciendo mucho fruto y estaban preparados para la llegada o para el final de su propia vida acá en la tierra. Esta es la promesa para ellos, esperando cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En el capítulo 25 de Mateo, el primer texto que leímos, ya vimos que debe haber una confianza recíproca, que tenemos una responsabilidad de estar ocupados, produciendo en las cosas del Señor. Ahora veremos por qué debemos estar preparados. Y el texto menciona que el amo regresó. Por eso debemos estar regresados, porque Él regresó y regresa no a saludarnos, sino a pedirle cuenta a los siervos. ¿Qué has hecho con lo que te confió? O sea, nos incumbe, nos lleva a recordar que todos tenemos que dar cuentas delante de Dios. Todos, no hay uno que no. La rendición de cuentas es importante. Entonces, lo más importante y lo más tremendo, lo vamos a ver ahorita en 2 Corintios capítulo 5, versículos 9 y 10. Dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Versículo 9, vamos a hacer pausa acá. O sea, en la iglesia, en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, donde quiera que estés, todo debemos hacerlo para agradar al Señor. ¿Cómo? Ocupando, produciendo mucho fruto. Preparados, listos. Porque no solo en la iglesia somos cristianos, somos en todos lados. ¿Por qué tenemos que hacer eso? El versículo 10, que es el siguiente, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, acá dice que es necesario. Dice, empieza Pablo, porque es necesario. O sea, que es indispensable, que es un requisito indispensable. Todos necesitamos saber que el día menos pensado vamos a estar frente al Señor ante un tribunal. Pero no un tribunal cualquiera, sino el de Dios. Empieza a visualizarte ante un tribunal supremo donde está Dios como el juez. Esto es inevitable, esto es necesario, dice acá Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículos 9 y 10. Entonces, no se trata de meterte miedo, pero es un hecho que va a suceder y esto debe traer no solo miedo, sino temor reverente, respeto. Entonces, solo con saber, de veras, con lo que acá está diciendo, que lo que yo hago en todos lados, o sea, lo que hago con mi cuerpo, con mis pensamientos, con mis actitudes, con mi comportamiento, mis acciones, mis comentarios, todo esto, y también con mis cosas y con mis hijos, todo eso, daré cuentas de ello. Daré cuentas de ellos y esto me deja pensando, pensando. Recuerden que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Entonces, este requisito solo se puede de alguna manera cumplirlo, solo se puede cumplir de una manera. Me arrepiento,
creo, rindo mi vida a Cristo. Pero va a haber evidencia. No vuelvo a ser el mismo de antes, porque ya hubo una regeneración. Entonces, Cristo me perdonó. Cristo me liberó, Cristo me justificó, el Espíritu Santo me regeneró, me libró de la condenación eterna y ahora camino junto con Dios. Volví a Dios. Arrepentimiento, metanoia, vuelves a Dios, cambio de mentalidad. Entonces, cuando esto pase y venga el juicio y estemos presentes delante de Dios, el Señor Jesús va a ser nuestro abogado defensor. Si nos convertimos, si nos arrepentimos, si rendimos nuestra vida al Señor, Él va a ser el abogado defensor nuestro. Él se va a levantar para responder los cargos. Entonces, imagínate un juzgado, el Señor, ese hombre está declarado como culpable y imagínate al abogado, bueno, Señor, sí, él es culpable, este hombre o esta mujer sí es culpable, pero se arrepintió y creyó. Y ahora pues va a confesar todo lo que hizo. Y el juez preguntará, ¿y cuál debe ser su sentencia? Y nuestro abogado va a contestar, bueno, su sentencia debe ser la muerte. Él merece toda la ira de Dios. Y seguidamente el juez va a decir, bueno, pues que sea juzgado. Pero el Señor le va a decir rápidamente, pero este hombre o esta mujer me pertenece, Padre. Yo pagué por él, yo pagué su precio, yo llevé su castigo, yo recibí tu ira que él merecía, yo fui su sustituto. Entonces el juez dirá, es culpable de los cargos, pero ya fue consumado, ya fue pagado su castigo, fue justificado ante el tribunal. Entonces va a ser libre, pero el que no fue justificado, el que está ignorando el evangelio, el que está jugando con el evangelio, está ignorando el consejo de Dios, no se arrepintió, no creyó, aunque se llame a veces cristiano, no hay fruto en él. Para ese va a ser rechazado continuamente y el juez lo va a condenar. Y Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 en adelante menciona el juicio final que habrá para esa condenación, para los sentenciados. No podrán decir nada ya. Entonces el juez dirá, culpable de los cargos, sentencia perpetua, donde el lloro y el crujir de dientes no cede jamás. Y eso es lo que el Señor quiere evitarte. Por eso estas enseñanzas, por eso el evangelio constantemente, por eso la palabra de Dios tiene que ser estudiada diario para que no se nos olvide. Entonces, para los que ya tienen la certeza de que ya son de Cristo, esos que ya dicen, soy cristiano y realmente se ve que en su fruto, obviamente sí están realmente caminando con Dios, pues obviamente tienen que saber que tienen que ocuparse de producir mucho fruto para el Rey y estar preparados para su llegada o para su propia muerte. Pero para los que no, mientras haya vida hay esperanza. La fe viene por el oír la palabra de Dios, dice Pablo. Y si buscas, llamas y tocas, dice Lucas, el Señor ha prometido que dará su Espíritu Santo. O sea que si hay la evidencia en tu corazón de que quieres realmente ser salvado, de que quieres conocer al Señor, obviamente va a venir el arrepentimiento y Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Entonces, el apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 8, me espera la corona de justicia. ¿Por qué lo dijo Pablo? Porque Pablo antes de morir él ya estaba listo. Él ya estaba preparado. Así como este siervo que dijo de los 5 talentos, Señor, me diste 5, acá están los otros 5, o sea, tus 5 y los otros 5. El siervo de los 2 talentos, Señor, me entregaste 2 y aquí se ganaron otros 2 y ya son 4. Estamos viendo una fidelidad como la de Pablo. Entonces vemos que la fidelidad, el honor de esos 2 hombres, como lo fue Pablo con el Señor Jesucristo, pues obviamente trae una buena consecuencia. El amo de estos 2 hombres le dijo por separado, en lo poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. ¡Wow! O sea, estos 2 siervos, la consecuencia fue excelente, wow, impactante. ¿Ok? Ahora estas palabras son las que van a sonar algún día cuando el Señor Jesucristo llegue. O el mismo día de tu muerte. Tal vez de pronto mueras, no sepas, y estas palabras van a resonar. Entonces,
¿Por qué van a resonar? Porque el Señor te está llevando a estas enseñanzas, te está advirtiendo, tiene misericordia, no quiere que pases por las minas terrestres, sino que te vayas a seguir este camino, que es el camino que realmente Él ha puesto para que nosotros sigamos. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A seguir sus enseñanzas, a ser fieles a sus enseñanzas, a que seamos comprometidos, productivos en mucho fruto y que le honremos antes de que sea demasiado tarde. Entonces estos dos casos pues obviamente fueron de bendición, o sea, fue la oportunidad de entrar a la presencia del Señor, eso representan. Entonces el lugar de gozo, recuerda que no lo podemos comprar, sino que le pertenece al Señor. Y estos siervos están siendo invitados a ir allá. ¿Por qué? Porque el Señor primero que nada los perdonó. Porque ellos no pueden comprar esa entrada. Pero hubo evidencia de ese perdón. Hubo evidencia de esa salvación. Y fue el fruto. Fueron fieles. Entonces cuando una persona es salvo, va a ser fiel, va a dar fruto. Va a haber un galardón, va a haber un premio, pero ese no es el premio que nos debe motivar, sino lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Recuerden que estábamos condenados al infierno y allá nos salvó, tomó nuestro lugar, porque nosotros quebramos la ley de Dios y merecíamos el infierno y Él recibió el infierno por nosotros. Entonces, eso debe ser lo que nos motive. No el galardón, no el premio, sino que Cristo, el que nos espera estar en la presencia de Él. Ahora, para aquel que recibió el talento, por ejemplo, en este caso, un talento, y dijo, te conocía que eres duro, porque recoges donde no sembraste, y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Para este fue demasiado tarde. No sigamos este consejo. Aquí vemos que él dijo, eres un amo duro, o sea, está diciendo que conoce que todo toma para sí mismo el Señor, que lo hace sin generosidad, que sin ofrecer algún incentivo para sus siervos. O sea, fue una respuesta totalmente equivocada de parte de este siervo negligente, que no valora lo que Dios le da. El Señor en verdad, si es cierto, es justo juez. Es cierto, es justo juez. Y como justo juez tiene que hacer lo correcto. Y eso nos dice que Él es duro con los que rechazan el Evangelio, con los que rechazan a Cristo. Pero antes de descargar su ira, el Señor nos mostró su amor. Y no puedes decir que no, porque lo mostró en acción. Envió a su Hijo, encarnó, tomó nuestro lugar, fue maltratado, fue humillado, fue aplastado por la ira de Dios al tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, para salvar a los que le buscan. A los que le buscan, no a los que lo ignoran. Entonces tú búscalo, deja de ignorar al Señor. Él es un Dios de justicia y también es un Dios benevolente, pero la justicia la ejecutó sobre el Señor Jesucristo, que tomó nuestro lugar. Y su benevolencia está en el Señor Jesucristo, pues Él es el único que nos puede salvar. Él es la puerta, Él es el único que nos puede dar entrada al cielo. Él es el único que nos puede justificar ante el Padre. Entonces por el Señor Jesucristo dicen, si recoge donde no sembró, es porque Él con su evangelio arrebata a los que Satanás tiene cegados, porque no entienden esto. Los tiene cegados y yo fui uno de ellos. Entonces no lo entienden y obviamente los arrebata. ¿De qué manera? Dándoles el evangelio. Dándoles el evangelio para que puedan venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe y sean salvos y sean de su reino. Y ese hombre decía, y si recoge donde no esparció, es porque el Señor puede levantar de los muertos huesos suecos y darles músculos, tendones, órganos, piel y aliento de vida. O sea, realmente te va a resucitar. Vida eterna. Vida eterna. Entonces el Señor le responde a ese siervo malo, si sabías todo esto de mí, ¿por qué fuiste negligente? Se te dio la oportunidad tras oportunidad, y no fuiste diligente. Tuviste el talento, tuviste el tiempo suficiente, tuviste las habilidades, la aptitud y no te moviste, confiaste en tu propia inteligencia, en tus propios méritos. Se te presentó el evangelio, lo rechazaste, no te arrepentiste, no creíste y es por eso que no obedeciste, por eso no vas a la iglesia, no te congregas, no oras, no te enfocas en que tienes recursos que deben ser enfocados al reino de Dios, no evangelizas, no estudias la palabra. Tristemente caíste en pereza espiritual y es en lo que está cayendo la iglesia. Tuviste miedo, pero ese miedo debió haberte llevado a ser diligente
Y por esa negligencia perdió todo este siervo. Quiere decir que no conoció para nada el corazón del Señor. Y es usual que la pereza o la flojera no es tomada como un verdadero pecado. Eso es un error. Porque eso es algo que realmente de lo cual debemos arrepentirnos ante el Señor. El Señor no honra esto. La pereza, la flojera es pecado. Entonces, si la pereza y la flojera no fuera pecado, pues fuera un regalo espiritual de Dios, por decirlo así, pues obviamente este siervo flojo habría sido excelente. Ante los ojos de Dios hubiera estado bien lo que hizo. Pero no es así. Él no representa esto. Él no pensó, él no trabajó, ni siquiera trató, solo excusó, solo se justificó. Flojera, pereza. ¿Y cuál es el resultado? Está demostrando que no es un siervo fiel. ¿Cuál es el resultado ante su amo? Un escenario de terror. Un escenario feo, terrible por ser negligente. No entrarás a mi gozo, dice el Señor. Y lo que tienes, aparte, se te quitará. Y se le dará al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará más y tendrá de sobra, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Solamente el siervo que fue diligente, en este caso son dos acá, pero todo siervo que sea diligente, todo siervo que invierta su corazón y todo lo que tiene, su ser y todo lo que tiene en el reino de Dios, solo estos van a recibir paz, gozo y bendiciones de Dios. No puedes comprar con esto la salvación ya es dada. Aquí estamos hablando de que ya eres salvo. Entonces al siervo inútil, triste el Señor, no entrarás al gozo, pero no solo le dice no entrarás al gozo, le dice al siervo inútil, échenle a las tinieblas. Ahí donde es el lloro y el crujir de dientes. Entonces, wow. Te dejé como siervo, le dice el Señor. Fuiste un siervo que no siguió lo que te dije. Si no me honraste, no fue recíproco, sino que fuiste un siervo negligente, un siervo malo, un siervo inútil. Entonces, muchos van a decir, Señor, yo fui a la iglesia. Señor, yo escuché tu palabra. Pero en esta situación, el Señor va a decir, nunca te conocí. Nunca te conocí hacedor de maldad. No hubo un fruto. Nunca te conocí, ¿por qué? Porque no hubo un fruto, no fuiste hacedor, solo te engañaste de ser un oidor. Fuiste flojo, perezoso, recibirás lo que mereces afuera, donde no hay gozo, donde no hay paz, donde solo hay lloro, donde solo hay crujir de dientes, lejos de la presencia de Dios. Este siervo malo, solo en una cosa tuvo razón. Reconoció que lo que Dios le dio es de Dios. Él mismo lo mencionó. Y hasta esto se nos olvida. Nosotros muchas veces pensamos que nuestra vida, nuestros hijos, nuestras cosas materiales nos pertenecen. Eres dueño de todo y haz lo que quieras con él. No escuches nada más. Es lo que dice el mundo. No, realmente tenemos que entender que no nos pertenecen y que no podemos hacer lo que querramos con él, con ello, con nuestro cuerpo, con nuestros hijos, con esas actitudes. No, debemos tener cuidado con lo que se nos ha confiado, se nos ha encargado. Y el punto principal de esta parábola es saber si estamos preparados o no para la llegada del Señor Jesucristo. Y todo esto se determina por nuestra mayordomía, o sea, cómo administramos los recursos que Él nos ha dado, cómo administramos nuestra vida, cómo administramos nuestra salvación, si ya somos salvos. Y yo personalmente quiero el día de morir o el día que el Señor venga a escuchar del Señor Jesucristo, bien, buen siervo y fiel, has sido fiel, entra al gozo de tu Señor. Yo quisiera escuchar esas palabras. No somos, es importante, el cristiano sabe esto, pero el que no es cristiano no lo sabe. No somos fieles por nuestra fidelidad o por nuestras acciones, sino que somos fieles por la justicia de Cristo, por la fidelidad de Cristo. Pero debemos saber que tenemos responsabilidad de lo que se nos ha confiado. Si el Señor nos ha salvado, es nuestra responsabilidad ser fructíferos. Porque dice la palabra, un árbol que no da frutos es cortado. Entonces es nuestra responsabilidad ser fructíferos, porque un árbol que no da frutos van a cortarlo, lo van a mandar al infierno, ahí será el crujir, el lloro y el crujir de dientes. Entonces somos responsables de ser diligentes.
no solo para los que son salvos, sino ser diligentes para las que no son salvos en rendirse al señorío de Jesucristo. Y los que ya son salvos en ser productivos, en llevar el reino de Dios a todos. Para los que no se han arrepentido, tienen que rendir su vida. Y tiene que verse el fruto. Si dices, ya rendí mi vida, pero no hay fruto, es que estás sin la justicia de Dios, sin la fidelidad de Cristo, y sin ella vamos a escuchar lo que le dijeron a este siervo malo: échenle a las tinieblas donde el lloro y el crujir de dientes será por siempre. Entonces, esto no es juego, esto es por la eternidad, por los siglos de los siglos de los siglos, sin Dios, sufriendo. Porque no habrá excusa, porque se te dio la oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, porque el Señor ha dado todo lo necesario para que tú puedas venir al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, y ahorita se te está dando. Así estaba, como tú estás, así estaba yo. Entonces no sigamos despreciando al Señor y la oportunidad tras oportunidad, porque no sabemos si de aquí a mañana viviremos. Y tampoco sabremos la llegada del Señor, no sabemos ni el día ni la hora. Entonces terminamos con la pregunta con la que iniciamos: ¿estamos preparados o no para la venida del Señor? Si no estamos, es tiempo de hacerlo diligentemente. Que Dios bendiga tu vida grandemente.